Hola, como siempre muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y continuando con el programa de Guía Médica, hoy vamos a hablar un poquito sobre medicina del trabajo. Entonces, y como siempre, vamos a ver qué nos dice escuetamente este libro y luego, por supuesto, daremos nuestro punto de vista o lo que pensamos sobre este tipo de medicina respecto a medicina natural, ¿no? Y sobre todo, pues la experiencia que tenemos en cuestiones de haber rehabilitado a una persona trabajadora, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la medicina del trabajo es la rama de esta ciencia que se ocupa específicamente de los problemas sanitarios del individuo y de las comunidades derivados de su actividad laboral. Desde el siglo XVII existen referencias concretas al desempeño de un oficio como responsable de alteración de la salud. Pero es a partir de la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVII, cuando realmente empiezan a ponerse en evidencia las repercusiones y deterioros manifiestos de la salud provocados por la inadaptación del hombre a las agresiones físicas, químicas o psicosociales del medio laboral. Dice, la patología ocupacional puede manifestarse de dos maneras: como accidente de trabajo, cuando la alteración de la salud del trabajador se produce a consecuencia de una corta exposición a una agresión muy intensa, y como enfermedades profesionales, cuando la peligrosidad ambiental es menor y los efectos patológicos, generalmente ejercidos de forma crónica, aparecen después de largos periodos de exposición. Esta peligrosidad ambiental puede tener diferentes orígenes: factores físicos, contaminantes químicos, agentes infecciosos o condiciones psicosociales. No debe olvidarse el riesgo que entraña, en algunos casos, la propia realización del trabajo, malas posturas, esfuerzos físicos intensos, etcétera, etcétera. Dice, la función de la medicina laboral consiste, en primer lugar, en prevenir los posibles riesgos. Esto es importante, prevenir, eso sería muy importante y lo más deseable, ¿no? Prevenir los posibles riesgos para la salud, ya sea modificándolos o bien protegiendo al individuo frente a ellos. Esto no lo entiendo muy bien, ¿no? Otra importante finalidad la constituye la readaptación profesional del enfermo o lesionado. Para ello se hace imprescindible la que podría llamarse medicina de rehabilitación, que intenta conseguir la más completa restitución funcional del paciente y en el plazo más breve posible. Entonces, todas estas cosas, esta especialidad, medicina del trabajo, yo la entiendo como medicina del trabajo o seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Entonces eso está muy bien. En el fondo es una especialidad pues relativamente reciente, nueva, que viene pues para intentar, bueno, como una necesidad social en pos del individuo o individua profesional que está trabajando, ¿no? Entonces yo pienso que en el fondo es una medicina preventiva, que yo creo que ante el conocimiento del cuerpo, lo mejor es prevenir las cosas, es incluso pues mucho más saludable, digamos así, mucho más barato, y pues la sociedad funciona mejor en todos los sentidos posibles, ¿no? Pero claro, ante todas las medidas que adoptan pues las autoridades y el colectivo médico, yo creo que es el máximo responsable en ese sentido, en pos de prevenir, paliar y recuperar a este individuo para que ejercite sobre todo su actividad laboral, o por lo menos no esté incapacitado para poder ejercerla, y por tanto producir pues para la economía del país, de su familia, de absolutamente todo, y todo el mundo funciona estupendamente. Esto en teoría está, pues como ustedes pueden comprender, pues la teoría más bonita del mundo, ¿no? Pues una persona, antes que profesional, es persona. Entonces, si está sano personalmente, supongo que estará sano profesionalmente, ¿no? Bueno, independientemente que pueda estar cabreado con su jefe, o que por ahí podrían ser que esté inadaptado, o lo que ustedes quieran. Pero bueno, en general, pues eso es la teoría más bonita que yo conozco, ¿no? En cuestión de medicina, ¿no? Para que un hombre o una mujer pues pueda hacer lo que más o menos le gusta,
o lo que tiene que hacer, o lo que ha estudiado, o la razón que sea, ¿no? Pero claro, aquí viene un gran problema. Antes de poder hacer ninguna medicina preventiva para un sujeto o una sujeta, lo fundamental es saber, ante todo, independientemente de muchos estudios, yo he pasado por una facultad de medicina y yo no sé las asignaturas que he tenido que estudiar, y ampliamente, ¿no? Como exigen pues todas las autoridades académicas en este sentido. Pero entonces yo he estudiado anatomía pues lo mejor que he podido, me la han enseñado, supongo, lo mejor que han sabido, por supuesto que sí, y en una parte y otra pues hemos intentado aprovechar con cierta satisfacción, ¿no? Entonces esto está bien, ¿no? Como una masa, pues yo he estudiado pues en cadáveres, pues todos individuos y alguna individua también, que donó su cuerpo pues de 80, 70, 80 kilos, 90 kilos, entonces toda la anatomía, incluso por los libros, está perfectamente estudiada, vemos perfectamente toda la maquinaria, digamos así, entre comillas, que está compuesto el cuerpo humano, pero en el fondo, yo la pregunta que podría hacer es que ¿sabemos realmente cómo funciona el cuerpo humano? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Como podríamos decir, un poco bromeando. Entonces, sinceramente, a mí no me han enseñado bajo ningún concepto cómo funciona el cuerpo. Yo he estado estudiando anatomía como una asignatura fundamental, he estado estudiando fisiología como una asignatura quizá más fundamental y, por supuesto, luego he estudiado durante 3 años pues lo que es patología o medicina interna, etcétera, etcétera. Entonces, pero a mí esto, y quizá yo no les voy a contar cosas personales, ¿no? Pero el por qué, bueno, sí que se la voy a contar. A mí cuando particularmente, siendo médico ya, después de haber sufrido pues, patologías propias de mi constitución, en este caso pues los esguinces de tobillo, entonces ahí podríamos decir que eso fue una enfermedad profesional, ¿no? Yo era futbolista, quizás así, malo, o sea, quiero decir que no era como una profesión, pero por atenernos un poco al tema, entonces ese esguince primero y ese esguince segundo, pues yo fui tratado pues como yo creía entender, y estaba, el primero que tuve, pues estaba en cuarto o en quinto, ya no recuerdo, pues a mí yo fui a urgencias en ese sentido, me caía muy cerquita y pues unas radiografías, me han escayolado ese pie, me han dado un antiinflamatorio, recuerdo perfectamente, unos analgésicos cuando dolían, he puesto el pie así y no recuerdo, pues la primera vez no sé si estuve 14 o 15 días escayolado, me quitaron la escayola, el pie estaba como una bota, entonces hacer rehabilitación en agua caliente, luego fría, con sal, no sé qué, en fin. Y tardas otros 10, 12, 15 días en rehabilitar ese tobillo para que tenga esa función. El segundo, pues ya fue un poco más grave, porque grave en cuanto a grados, según decimos los médicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya estuve 70 días escayolado, porque me ponían una escayola, me la quitaban, eso estaba fatal, haciendo otra, en fin, tenía que estar mucho más tiempo. Entonces, ya siendo médico, recuerdo, siendo médico, entonces tuve otro esguince bastante aparatoso y es lo que me dejó completamente por un puro egoísmo de decir, bueno, es que a mí me han dicho, yo me he enterado que en la ciudad donde vivía pues había un señor médico, pero tenía cierta categoría de curandero porque hacía cosas muy raras, pero el caso es que unas personas con un esguince, según y qué tipos, pues salían con la escayola quitada y andando. Entonces digo, mira, yo lo siento, pero le decía pues a mi hermana concretamente, yo lo siento, pero yo voy a ver qué pasa con esto. No será muy académico, no será muy oficial, no será lo que te dé la gana, pero yo voy porque no quiero estar con las muletitas y, en fin, la incomodidad que eso supone, ¿no? Y en la cama con la escayola te das media vuelta, te das con la escayola en la espinilla de la pierna buena, te despiertas con un alarido, en fin, la incomodidad que ustedes más de algunos sabrán, ¿no? Y yo fui, y entonces, con cierto, el doctor Mariano, me acuerdo, pues a mí me vio con cara como de escéptico,
pues yo ya me preguntó si era estudiante, si no, que sí, pues yo soy esto y lo otro. Bueno, él en silencio me empezó a pinchar unas cosas muy raras por la espalda, me dejó sentado, se fue y así, bueno. Luego vino, me quitó esas agujas, me puso otras, que si por aquí, que si por la pierna, que si... Pero el tobillo no me lo tocó. Y digo, bueno, ahí está toda la historia, ¿no? El caso es que luego me empezó a hacer una serie de ventosas y me quemó y no sé si me puso un bicho, que yo cuando lo vi dije, joder, el tío este, ¿no? Esto ya es el colmo de los despropósitos, ¿no? Aquí hay mucho título, mucha bata, mucha leche, pero aquí está usando una cajita que viene con unas avispas y unas leches que, bueno, entonces ya, por lo menos estaba estupefacto. El tobillo yo no notaba unas cosas, bueno, quizá lo notaba un poco más, con más movimiento, pero el caso es que esa sesión yo salí andando, sin ninguna muleta, tuve que volver al día siguiente, creo que 2 o 3 días, 2 o 3 sesiones, y yo ya estaba otra vez entrenando, haciendo lo que en esos momentos o en esos tiempos podía hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de ahí, pues a mí se me cayeron pues los palos del sombrajo, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces ya esto de tomar antiinflamatorio y tomar analgésico y escayolado, ¿cómo resulta que un señor que yo no sé de dónde cojones ha salido, ni qué puñetas ha hecho, pero yo es que he salido andando, yo tengo perfecta movilidad, puedo correr, puedo andar, y no he tomado absolutamente nada y sobre todo me he evitado pues, de estar 10 o 12 o 15 o 20 o 25 días entre rehabilitación y tal, pues evitar esa incomodidad, ¿no? Por supuesto que entonces a mí, yo las historias digo, bueno, si esta persona, y yo recuerdo pues que tenía pues la consulta pues como una hervidera, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, a mí se me van un poco los esquemas y decir, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo recuerdo que estaba interno en el hospital clínico allí y yo conté esta anécdota y dije, hombre, pues, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal? Chico, me han hecho acupuntura y no sé qué. Bueno, el resultado fue como en la plaza de toros, ¿no? Silencio. Entonces, en ese sentido, bueno, el caso es que yo seguía andando, yo me había evitado, ese es el tema, ¿no? Entonces, ya sobre este particular, y volviendo a la medicina preventiva, que es lo que estamos hablando, y sobre todo en la medicina del trabajo, imaginemos que, bueno, pues una empresa o un país lo que más necesita es que, por supuesto, que todos sus ciudadanos puedan desarrollar la mejor actividad que ellos hayan aprendido o estén preparados. Y en ese sentido, que produzcan riqueza, ¿eh? Y, por supuesto, ya yendo a una cosa un poco más personal, que es empresario, digamos así, que tiene plantilla, la gente que sea, pues no esté enferma, sino que esté sana, pues para que cumpla sus 8 horas o lo que sea y anchas Castilla, ¿no? Luego a final de mes, pues uno ha cogido su producción, otro coge su dinero y luego pues la economía de mercado que todos entendemos, ¿no? En ese sentido. Pero claro, yo me pregunto si a nivel bueno, oficial, tal y como estamos ahora, ¿no? Hacemos una gran estructura de especialidades médicas en pos de este otro núcleo de personas, en pos de esta otra clasificación de lo que sea, pero a mí me da la sensación de que, pero a pies juntillas, ¿no? Que la base está como un poco que se mueve, ¿no? Entonces, por más cositas que estemos pintando, por más especialidades que estemos haciendo, si la base, como hemos dicho muchos, no la entendemos muy bien, la realidad pura y cruda es esa, es que sabemos perfectamente y hemos estudiado todas las maquinarias del coche, lo hemos destripado de arriba abajo, sabemos dónde está esta piececita, este tornillo, sabemos dónde está este cable, pues aquí está este depósito, pues luego viene este filtro, pues luego viene un volante, luego viene una pieza de contacto, luego vienen unas lucecitas. Quiero decir que eso lo sabemos así de bien. ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura en ese sentido. Entonces, normalmente el cuerpo, pues es a lo que me refiero, el tipo de medicina que yo he estudiado y que normalmente a mí el 80% de la fisiología que yo he estudiado y el 80% de la patología o de la medicina interna
o el 80% de la medicina en general, a mí no me ha servido para absolutamente nada. No es que yo me vaya a avergonzar, ni muchísimo menos, ¿eh? Aquí estamos hablando en un sentido más serio, ¿no? Y nada personal. Yo no me avergüenzo en lo que he estudiado, porque lo que he estudiado, lo he estudiado con mucho gusto, ¿eh? Estoy muy agradecido a la gente que me lo ha enseñado, porque así estaba la historia. Entonces a mí nadie me ha contado más películas de otro modo. Hasta que, por mi curiosidad o por mi morbosidad, llámenlo ustedes como quieran, a mí me pasó una cosa en concreto que a mí me hizo temblar, los pies ya empezaron a tambalearse, todos los conceptos que yo tenía se empezaron a tambalear, y por lo menos, por curiosidad, empecé a meterme en el mundo que ahora estoy metido, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo afirmar que en mi consulta profesional, como profesional, a mí todos esos datos no me sirven para nada, el 80% de ellos. Anatomía, pues sí que me sirve, quiero decir, pero a mí me sirve como de una forma muy especial, en el sentido como veo un cuerpo y veo muchas referencias, sé lo que hay por debajo, sé lo que está más arriba, para poder pinchar más superficial, más profundamente, y hacer una serie de cosas e incluso saber cómo a nivel local puede eso hacer una función, ¿no? Pero como una simple topografía, a ver si ustedes me entienden. Al igual que el cirujano, pues supongo que tendrá que ver, no, aunque no quiera saber muchas cosas de meridianos y puntos, pero en ese sentido el cirujano pues ya va a un tipo de medicina, quizá a ese 20% al que verdaderamente sí que sirve para la enfermedad propia que existe en un órgano, que está afectado en un órgano. Entonces, lógicamente, como ya podrán comprender, si una persona, un tratamiento médico ha fracasado reiteradamente, no sabemos por dónde va la historia, ni sabemos cómo funciona eso, pero el caso es que esa enfermedad, por la razón que sea, va avanzando. Por supuesto que luego va a dar unas claves o unos signos ya anatomopatológicos, quiero decir que van a ser evidenciables visu, ¿no? Y es cuando ya el médico puede estar desarbolado ante su concepto equivocado, erróneo, ante esa fisiología que creo que no funciona así para nada, y entonces ya pues tiene que entrar con ese bisturí, pues para quitar todo ese tejido dañado, o todo ese esfacelo que ya está necrosado, que está muerto, pero a nivel de un órgano muy concreto. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hablando de esta medicina preventiva o medicina de trabajo, ¿qué es lo que podemos prevenir si no conocemos fundamentalmente por dónde viene ese fallo? No conocemos el funcionamiento de ese precioso coche, digamos así, aunque, hombre, por supuesto que muchas veces nosotros decimos, bueno, pues un buen mecánico, ¿no? Un buen mecánico, pues si sabe perfectamente dónde están las puertas, dónde están todas las piezas, todos los chismes que tiene ese coche, pero resulta que ese coche, por la razón que sea, hace un ruidito, o no sé qué, o no sé cuántas, pues, hombre, por supuesto que puede estar en un 20%, referido sobre todo al cuerpo, va a ser una enfermedad propia del órgano. ¿Eso qué es lo que significa? Que la enfermedad la produjo ese mismo órgano y está ahí metidas, pero en un 80%, el resto de toda la patología, pues en ese sentido, una cosa que se llama, los viejos decían, OSA. Entonces, el 80% ya están clasificadas como 5 tipos de enfermedades o 5 tipos de enfermar cada órgano. Entonces, el follón ya que ustedes pueden imaginar es terrible, ¿no? Quiero decir con eso que esos 5 tipos, voy a leer un poquito porque coreano todavía no se me queda muy bien. Había el Chonsha, Misa, Sinja, Yosa y Choksa. Entonces, decían que Chomsa es este 20% donde la enfermedad está en el propio órgano. Y en ese sentido, pues cualquier medicación, por ejemplo, o cualquier bisturí sí que va a hacer su efectividad porque está solamente metido en ese órgano. Digamos, por ejemplo, en el coche, que dice, bueno, este coche pues no anda o gasta mucha gasolina. Pues puede gastar muchísima gasolina, digamos así, pues por muchas causas. Quiere decir que a lo mejor los filtros están mal, o que hay una mala corriente eléctrica, con lo que los chismes esos pues van más revolucionados y gasta más. O también puede ser que en ese depósito haya un agujero, un agujerito, y por ahí se caiga la gasolina. Pues claro que el resultado, claro, es que
El caso es que gasta mucha gasolina. Los fabricantes dijeron que gastaba pues 6 litros cada 100 kilómetros en carretera. Resulta que he ido hasta mi pueblo y me ha gastado todo el depósito. Eso no es normal. Entonces, claro, un buen mecánico dirá, claro, es que revisando todo, quiero decir que todo es bueno, quiero decir, unas buenas analíticas de sangre, pues claro que sirven, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para eso son más información, más datos. Pero lo que nunca podemos hacer es, con esos datos, solamente a puro de datos, pues intentar sacar unas etiologías, porque ahí no van a concordar nunca ni con la fisiología, ni con la anatomía, ni con la, por supuesto, la patología general. Entonces, ese buen mecánico, esa persona tiene que saber perfectamente y saber observar, es decir, no, es que esto viene porque resulta que con ese cable pues hay un mal contacto, entonces aquí pues alimenta mal, y entonces pues hay 2 o 3 cositas que ya están involucradas con que todo repercute en que, claro, el combustible se lo está tragando, y luego pues quema mal el aceite, en fin, lo que ustedes quieran. En ese